Ya, este año me toca hablar de un tema un poco más familiar, de maratones, sobre todo de corredores caídos. Primero que nada, ¿por qué vamos a hablar de este tema? Porque está de moda, el running. Y aunque no les guste correr o no sean corredores o no les guste trabajar en terreno en las maratón, tarde o temprano les va a tocar atender a alguna persona que viene derivada a su urgencia porque estaba corriendo alguna maratón, o quizás están justo de civil mirando a algún familiar corriendo, o un paciente que consulta al día siguiente por alguna posible complicación post-maratón, así que es bueno familiarizarse con algunas cosas básicas. Y si les queda la duda si está de moda o no, miren mis zapatillas. O sea, si existen zapatillas con animal print es porque completamente de moda. En Estados Unidos, de hecho, se ha duplicado el número de corredores en los últimos 10 años y ahora se supone que son como 600.000 y ellos tienen más de 600 maratones anuales. Así que, y además es un tema que incluso les aumenta el turismo, así que claramente como nosotros les copiamos todo, debería ir en aumento. En Chile tenemos realmente pocas estadísticas, pero sí, al menos hay una maratón al mes aquí en Chile. Muchas de esas maratones que hay aquí en Chile son fuera de Santiago, así que incluso para los que sean en el fondo médicos en otras zonas es importante que tengan alguna idea. La maratón más grande en Chile es la Maratón de Santiago, que hemos tenido la suerte como Universidad Católica de cubrir el tema médico en los últimos 4 años, del 2011, así que tenemos algunos números al respecto de eso. Yo no me voy a meter mucho porque tampoco soy la que está encargada, pero algunos números sé. Por ejemplo, son en teoría 25.000 corredores inscritos en cada una de estas maratones y se sabe que más o menos 5 o 10.000 colados, así que por lo menos 30.000 corredores ese día. Sumado a, en el fondo, los ciclistas, no sé si se han dado cuenta que hay muchos corredores que van además con su ciclista al lado que les va dando ánimo y les va diciendo cómo van en el paso. Y además todos los que están ahí al lado gritando, dando ánimo, que muchas veces son causantes o víctimas de accidentes. Así que son hartos miles los que están ahí involucrados. Y quiero muy corto mencionar muy pocos números, tengo pocas letras. Esta diapo me la pasó el doctor Luis Vergara, que es médico internista que se dedica a medicina deportiva y que ha estado como a cargo de algunos de estos años. Y por ejemplo ahí me dio un par de datos del 2012. Estos son datos internacionales, este es de nosotros del 2012, 25.000 inscritos como les dije, un 1% al menos de atendidos. Esto es un subregistro gigante porque la verdad es que estos son corredores que van rápido, que están entrenados, no están ni ahí con pasar 5 minutos a la carpa meta a dar mucha información. Así que hay harto subregistro, pero lo importante es que al menos un 1%, que es un número que se maneja, consulta por alguna razón, y de eso un porcentaje de más o menos un tercio son osteomusculares y cosas de ese estilo. Nuestra mortalidad hasta ahora ha sido 0, pero no siempre es 0, ¿ya? La única diapo con letras, creo. Probabilidades de lesiones. Hay harta gente que ha tratado de hacer números como de predicción y la verdad es que es re difícil decirlo. Entre un 1 a 20% de consultas según el largo de la carrera. Los principales condicionantes son, como les digo, la distancia y también el clima, porque un tercio más o menos son enfermedades asociadas al calor. Lo importante es que el 90% de las patologías que vamos a atender ese día son de autolimitadas y de baja complejidad, y solo un 0,1 de alta complejidad o de alto nivel de cuidado que van a requerir traslado a alguna urgencia o a la carpa meta para mayores manejos. Más o menos 1 en cada 10.000 o un poco más, si es que hay mucho calor, va a tener un heat stroke importante, y este número es súper confiable, 1 en 50.000 va a ser una muerte súbita. Nosotros llevamos 4 años vigilando la carrera, en total más o menos 100.000 corredores, y de eso hemos tenido 2 muertes súbitas recuperadas, ¿ya? Así que ese número la verdad es que es bien confiable y se repite en casi todas las diapositivas, o sea, en todas las cosas. Tengo 10 minutos para hablar cómo llegar de eso a eso, y por eso vamos a hablar un poco de las lesiones y las patologías de las consultas. La mayor cantidad de consultas que les van a tocar en las carpas iniciales, o quizás incluso después, son consultas por causas de piel. La mayor cantidad por ampollas, que uno dice es una estupidez, pero la verdad es que las flictenas, ampollas, como le quieran decir, son problemas importantes para corredores competitivos porque obviamente el dolor y el roce van a hacer que en el fondo empeoren sus tiempos. ¿Qué es importante? No se tienten con reventar la ampolla, no se tienten con romperla, a menos de que tengan, no sé, por ejemplo, 3 bordes ya rotos y el borde libre esté ahí
rozando y qué sé yo, y ahí lo podrían llegar y cortar. Lo importante de eso es cubrirlo con algún parche que tengan a mano. Obviamente lo más importante es la prevención y que usen el calzado correcto, calcetines de buena calidad, pero eso no siempre pasa. ¿Ya? Eso con piel, y bueno, como hay roce también en los pies, también hay roce en otras partes, y aunque no lo crean, esto es bien frecuente de ver. Los hombres suelen sangrar de los pezones, y esto es muy doloroso, como se pueden imaginar. Principal causa también material inadecuado de las poleras y no prevención, y esto es súper fácil de prevenir. Miren la cara de felicidad. Es cosa de ponerse un parche. Y si en ese momento ustedes tienen que atender a alguien que viene por esto, vaselina o algún parche, y si son muy peludos además, estos parches se van a salir con el sudor, entonces además encima pónganle cinta, lo que tengan en el fondo para prevenir eso, que la verdad es que les empeora harto los tiempos. Eso en cuanto a piel. Segunda causa más frecuente, más o menos un 30% de las consultas, músculo esquelético. De eso lo principal y lo más simple en realidad son los calambres. Los calambres pueden ser de un grupo muscular único, habitualmente, no sé, en esta zona de la pantorrilla, y si es una sola vez, lo que se recomienda es un poco de estiramiento, un caminar asistido, caminar solo y después reiniciar una vez que pase el calambre. Ahora, si el calambre empieza a ser recurrente, del mismo grupo muscular, por ejemplo, a los 10 kilómetros, a los 15, a los 20, o después ya empiezan con calambres que no ceden, lo ideal es empezar con aporte, en el fondo, calórico, rehidratación vía oral y caminar asistido. Muchos de estos runners no se van a dejar ayudar físicamente porque quieren avanzar, están contra el tiempo. Entonces, la verdad es que hay que insistir un poco en eso, en elongación, rehidratación, pero ya el paciente que no es capaz de movilizarse solo, en el fondo que no es capaz de caminar, que tiene calambres de múltiples grupos musculares, probablemente es un paciente que va a requerir aporte endovenoso de electrolito y otras cosas, y probablemente hay que trasladarlo de alguna forma, quizás no urgente, pero cuando se pueda a una carpa cercana. Otras cosas osteomusculares habituales, sobre todo por choques, estas son masas de gente corriendo, esguinces porque el piso estaba quizás no perfecto, etc. Fracturas por estrés, acuérdense que estos pacientes, o sea, estos personajes están ahí exigiéndose mucho. Yo he visto varias fracturas en los ciclistas que van acompañando a los corredores, así que en el fondo esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que poco podemos hacer ahí en el lugar es lo que conocemos como RICE, ¿no es cierto? Hacer que dejen de correr, que reposen, les ponerles hielito, comprimir, elevar y después trasladarlos en algún momento a algún lugar donde puedan hacer el diagnóstico y el manejo definitivo. ¿Ya? Eso. A lo que vinimos, el corredor colapsado. Eso es como, en el fondo, una forma de describir a este personaje que en algún momento de la carrera colapsa y cae. Hay múltiples causas de esto y probablemente es lo más interesante para los que están en terreno. A ver, la primera forma de enfrentarlo probablemente es lo más fácil para nosotros, ir y ver si responde. Si el paciente no responde, es tan básico como tomarle el pulso, ¿no es cierto? Si el paciente no tiene pulso, bueno, la verdad es que no es tan difícil empezar RCP, pero acordarse de que la mayoría de estos pacientes necesitan electricidad. Así que conseguirse lo antes posible en desfibrilador. Nosotros este año, bueno, lo hemos hecho todos estos años, hemos ido en general becados de urgencia en moto con un DEA y que nos van llamando y llegamos en muy poco rato, en el fondo, la respuesta de desfibrilación es casi inmediata. Y gracias a eso, la verdad es que las 2 muertes súbitas que hemos tenido han salido ilesos y se han ido caminando a la casa. Es importante ver que aquí hay 2 grupos distintos de causas de paro. En general, los jóvenes y en el fondo, nuestros 2 casos son súper descriptivos de esto. Los menores de 35, en general, miocardiopatías congénitas o cosas que a veces, que en general deberían diagnosticarse antes, pero que son personas que quizás no han hecho mucho deporte o qué sé yo, y que por eso quizás pueden tener presentaciones un poco más tardías, pero bajo 35 años. Miocardiopatías congénitas, hipertrofia ventricular izquierda. Nuestro caso del 2011, si no me equivoco, fue una displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Cuestión rara. Y este año fue un caballero de más de 35 años que hizo un paro que también salió con un chascazo del DEA y que finalmente fue un infarto con supradesnivel, ¿ya? Así que es importante que si viene un paciente en paro se consigan lo antes posible la electricidad y obviamente después traslado. Ahora, si el paciente cae justo después de la línea meta, en general es de más baja complejidad y es donde la mayoría caen, ¿ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que la redistribución vascular hace que la mayor cantidad de nuestra sangre cuando estamos corriendo
esté en los músculos de la extremidad. Entonces, cuando llegan a la meta, dejan de correr de forma brusca, dejan de bombear sangre hacia en el fondo, el sistema nervioso central, y la mayoría caen por eso. Y la mayoría salen con el puro hecho de ponerlos en decúbito, levantar la pelvis y las piernas, rehidratarlos y vigilarlos un rato, ¿ya? A veces también son cosas serias, pero en general no. ¿Y qué pasa si vemos un paciente colapsado que parece tener pulso porque tiene tono en el brazo, ¿no es cierto?, en alguna zona de la carrera? Obviamente hay montones de causas de alteración de estado mental o de paciente colapsado, pero quiero que nos acordemos de las tres principales que son importantes que corrijamos de forma rápida. La primera, temperatura, ¿ya? Tanto hipertermia como hipotermia pueden presentarse de forma bastante similar, e incluso en un día las dos cosas, o sea, depende un poco del paciente también. Y lo importante es que tengamos una temperatura confiable. La única, más o menos, o sea, la ideal es la central, y la única confiable que tenemos en terreno que se parece es la temperatura rectal. Y esto es un poco complejo. En Estados Unidos son más agresivos con esto y como que se pasan menos rollo. Yo no me imagino haciendo una temperatura rectal a un gallo en la mitad de una maratón acá, pero vamos a tener que redefinir cómo se haría ahí en terreno. Pero al menos llegando a la carpa o llegando a la urgencia tiene que hacerse una temperatura rectal, ¿ya? En caso de que el paciente tenga una hipertermia, esté sobre 42, digamos, obviamente necesita una forma rápida de enfriarlo, y quiero que les quede claro que esa no es la forma, porque probablemente esto sería contraproducente, ¿no es cierto? Entonces lo ideal es algo más parecido a esto, que es una piscina individual con un paciente. Lo único que no me gusta de esta foto es que está al sol, eso debería evitarse, pero debería ser una persona individual con un termómetro que está instalado en temperatura rectal, con alguien midiéndose de forma constante, vigilado para que no se ahogue, y esto hasta bajarlo por lo menos a los 38 grados, ahí ya podríamos sacarle el agua. No se recomienda llevar a los pacientes comprometidos de conciencia sobre 42 grados directo a la urgencia, primero porque el traslado se demora en general, y porque además, si se fijan, en nuestra urgencia no están muy preparadas para manejar, no tienen piscina, no tienen hielo, como que no es tan fácil. Entonces, como las maratones en general están preparados, lo ideal es primero manejarlos ahí si se puede. Así que esto es lo ideal. Ahora, si no tienen... bueno, y lo otro importante es que el agua tiene que ser temperatura ambiente, y una vez que el paciente está dentro uno podría echarle un poquito de hielo, pero nada de agua a 10 grados porque produciríamos vasoconstricción y con eso perdemos nuestro mecanismo de pérdida de calor, ¿ya? Si esto no lo tenemos, una alternativa es sacarle la ropa, lo que podamos sacarle de la ropa, y el resto de la piel, en el fondo, rociarla con agua de temperatura ambiente y producir viento con algún ventilador o algo para, en el fondo, optimizar todos los otros mecanismos de pérdida de calor. Y hielo en las zonas de vasos grandes centrales, no el resto de la piel, ¿ya? Ahora, si el paciente está hipotérmico, como pasa en algunas carreras del sur, en Pucón, qué sé yo, incluso aquí el año pasado fue súper helado, lo importante... No, esta foto más rara, no encontré una más normal, pero lo importante es sacarle la ropa mojada. Si está consciente, no está muy alterado de conciencia, darle líquidos tibios, calor o sueros calentados al microondas en las zonas de vasos centrales, sacarlo del viento, todo lo contrario que el hipertérmico, y ponerlo en estas como blankets, como sábanas térmicas, ¿ya? Eso en cuanto a temperatura. Si es que no fuera temperatura, o sea, el paciente tiene normotermia pero sigue alterado de conciencia, lo más fácil probablemente es tomarle un hemoglucotest. Ahora, el hemoglucotest hay que hacerlo porque es barato, fácil y es rápido de manejar, pero la verdad es que no es muy frecuente ver hipoglicemias en corredores sanos. A veces cuando son diabéticos que no se controlan bien como los niveles de insulina en contexto de deporte extremo, pero esto es raro, pero rápido, barato, y hay que hacerlo. Y si no fuera ninguna de las dos, la otra alternativa es la hiponatremia. La hiponatremia, ¿por qué? En el fondo porque los pacientes se hidratan con hipotónicos y pierden sal con la sudoración. Entonces, la hiponatremia es un poco más frecuente en los corredores, no los primeros que llegan, sino que más bien los que corren un poquito más lento, que tienen tiempo para rehidratarse y sobrehidratarse sobre todo, ¿ya? Ahora, lo que recomiendan es tener un iStat al lado ahí mismo y saber al tiro la anatremia y según eso corregirlo. Nuestra realidad no es tan así que yo diría que si tienen un paciente alterado de conciencia, que no tenemos una causa clara, probablemente lo más seguro es derivarlo y no ponerle hipertónico sin tener un valor real en el lugar. Suena bastante lógico, ¿no es cierto? Así que evitar la sobrehidratación con agua y probablemente un poco mejor algunas otras cosas como Gatorade y cosas así.
muy resumido, paciente alterado de conciencia o colapsado, ver si tiene pulso o no tiene pulso, si no tiene, obviamente RCP, si tiene temperatura, no tiene por qué ser en este orden, lo que tengan a mano más rápido. Temperatura, si está muy frío, calentarlo, si está sobre 42 grados, enfriarlo de forma agresiva. Si no es eso, hemogluco, si está bajo, corregirlo. Si no es eso, probablemente puede ser sodio, derivarlos. Todos terminan derivados, es como obvio. ¿Ya? Ahora, algunos pocos, si es una hipoglicemia como una causa evidente o un heat stroke que no fue tan terrible y que se mejoró completamente en el lugar, probablemente se pueden ir para la casa, pero acuérdense que hacen fallas multiorgánicas, falla renal, rhabdomyolysis, etc., entonces hay que tener ojo. Ahora, hay dos cosas más que quiero hablar, me queda un minuto. Puede ser que les toque algunas cosas en la urgencia, en los días, las horas después de la maratón, si es que no les toca verlo ahí. Uno que es bien frecuente, hasta como casi un 20, como 17% de los pacientes hacen hemorragia digestiva, hacen hematoquesia. ¿Por qué? Porque acuérdense, por la redistribución del flujo hacen un poco de isquemia mesentérica y un porcentaje no bajo hace diarrea con sangre o hematoquesia en las próximas 24 o 48 horas. En general es de bajo riesgo, en general no hay que estudiarlo más que eso a menos de que se vean muy mal. Y el vólvulo secal es una causa bien rara, pero es en el fondo clínica, hombre joven, obstrucción intestinal. Ahora, muchos vomitan después de terminar una maratón, así que no es que tengamos que derivar todos los que vomitan, sino que hay que observarlos un rato y ver quiénes realmente parecen más feos. Ahora, es difícil ponerse en el lugar de decidir porque todos estos pacientes se ven tóxicos, están mal perfundidos, están taquicárdicos, están deshidratados, están pálidos. Entonces, como que hay que desarrollar un nuevo ojo clínico en el contexto del paciente que acaba de correr 42 kilómetros para ver cuáles de esos se mandan a la urgencia realmente. Y último tópico, en caso de que alguien les consulte por dolor torácico, obviamente pensar en las causas habituales, pero recordar que los pacientes que corren una maratón tienen un estado protrombótico por lo menos 24 horas, así que aumenta el riesgo de infarto y otras cosas. Y lo otro importante es que las enzimas cardíacas no nos ayudan mucho en el diagnóstico diferencial porque las van a tener elevadas sí o sí. O sea, la CK ni pensarlo, incluso las troponinas están elevadas, así que ahí probablemente el cuadro clínico, el electrocardiograma y ayuda a nuestros amigos cardiólogos en caso sea necesario. Creo que eso era. Cosas de la moda. Listo, agotados. Eso.